Hoy finalmente regresaremos a las narrativas bíblicas, pero haremos algo que siempre hacemos aquí. Negaremos las verdades rígidas lanzándonos al abismo de las incertidumbres. Cuando regresemos a la superficie, tendremos algo nuevo para discutir. Allí, las aguas oscuras esconden uno de los seres más enigmáticos de toda la mitología religiosa, el Leviatán. Mis analogías marítimas terminarán aquí. Si ya han escuchado este nombre pero no lo reconocen, sepan que hay cierto sentido histórico detrás. Durante siglos, su nombre se convirtió en sinónimo de algo maligno, un nombre envuelto en las narrativas más perturbadoras, descrito como un monstruo colosal, una criatura que desafía tanto la comprensión como la fe. Pero, ¿qué es realmente el Leviatán? ¿Cómo aparece en las Escrituras? De algún modo, este es el comienzo de nuestro camino. Te invito a quedarte conmigo durante buena parte de él, y antes de que termine, te pediré que sigas tu propio rumbo. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o en la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Si pudiera elegir un lugar para comenzar, sin duda sería en el libro de Job. Pero no pienses que esta fue una decisión fácil. El nombre Leviatán aparece varias veces en la Biblia, especialmente en los Salmos y en Isaías. En cada una de estas menciones es posible comprender la magnitud e importancia de la criatura. Es considerado un ser de proporciones inimaginables, una fuerza de la naturaleza que nunca debe ser subestimada. Simboliza tanto el caos como la aniquilación. Su forma física hace justicia al resto de la descripción. Es una serpiente marina que habita en las profundidades del océano. Un animal invencible creado por Dios. Un mal invencible no significa un mal que nunca puede ser vencido. Leviatán es solo un mal que nunca se extingue, una bestia que nunca entra en extinción. Todos los hombres de alguna forma enfrentarán a Leviatán. Lo que nos interesa ahora, sin embargo, no es el clamor de los inocentes ante la sabiduría divina. Job puede esperar un poco. Estoy más interesado en la construcción y el impacto espiritual de la bestia marina. Así que, discúlpame por el atajo a continuación. Es demasiado importante para ser acortado. Durante los próximos segundos, descubriremos cómo aparece el Leviatán en la antigüedad y cómo resurge en los días actuales. Para entender el epílogo, no recurriré a una nota al pie. Cuando surgió la Edad Media, acelerada por la caída del Imperio Romano, trajo consigo nuevas tecnologías. Una de ellas era el dominio religioso. Aunque nunca dejó de actualizarse, la Iglesia adquirió nuevos contornos y se volvió aún más relevante en la vida cotidiana de los plebeyos. No quiero criticar el catolicismo como lo he hecho otras veces. Admito que, aunque las críticas sean correctas, históricamente precisas desde el punto de vista moral, y no me arrepiento, no quiero imponer ninguna visión dogmática. Quiero que reflexionen. Si hay alguna incomodidad de algún tipo, por favor, no me culpes. Esta es la historia sin inferencias. Durante el dominio religioso, el pensamiento no era libre. Estaba estatizado, fragmentado y digerido por dogmas que respondían a una demanda institucionalizada. Fue durante este periodo que la Iglesia acumuló riquezas nunca vistas antes. Lo que siempre me hace pensar en algo que la propia Biblia narró. Jesús expulsó a los mercaderes del templo de Jerusalén. Esta era una acción tan habitual para el joven Jesús que repitió el acto años después. Su ira contra los mercaderes fue llamada la purificación del templo. Era un momento de higienización, de lavar el altar, de restablecer el orden, de asegurar el trono de Dios. Desafortunadamente, el catolicismo estaba lejos de purificar el templo. Sabemos que durante la Edad Media, el cultivo era importante. Eran dueños de al menos un tercio de todas las tierras cultivables de Europa. Este dominio rápidamente colocó a la Iglesia entre los mayores propietarios de tierras del continente. También aceptaban donaciones sustanciales. Estas eran diferentes de los diezmos, que según la Biblia eran un tributo obligatorio. Con tanto dinero en sus manos, podrían pensar que los impuestos se llevaban al menos una cuarta parte de toda esa riqueza. Pero la Iglesia tenía exenciones, no financiaba modernizaciones, no estaba obligada a contribuir con mejoras. Instituyeron el celibato clerical, ya que anticipaban que la riqueza de sus miembros sería sustancial. Y al no haber herederos, todo el patrimonio regresaría al Vaticano.
Esta es la primera gran modernización, la otra fue la alianza de un concilio. Muchos dirán que los eventos bíblicos permanecieron inalterados, lo que hace que Leviatán sea la bestia que todos conocemos. Lo que estas personas defienden es que la interpretación fue alterada. Esta aún era una restricción vigente si consideramos que incluso los más nobles no sabían leer. La segunda modernización atraviesa toda la Edad Media y todo el dominio de la Iglesia. Fueron las expansiones marítimas. Sabemos que las cruzadas desempeñaron un papel formidable. Con el apoyo de la Iglesia, la navegación alcanzó nuevos límites. Fue solo al final de esa era que los portugueses, junto con los españoles, crearon rutas comerciales y exploraron territorios inéditos. Este fue un momento de gran efervescencia cultural, con grandes puertos recibiendo navegantes de varias partes del continente. Pero era un período de gran temor. El mundo seguía siendo un gran enigma. Cada centímetro de mar recorrido por las navegaciones traía consigo el miedo a lo desconocido, y la mente del hombre comenzó a colapsar. Ante la vasta oscuridad del océano, el pensamiento se instauró en el límite, en la percepción. Lo que no se veía necesitaba ser personificado. Mientras las navegaciones se adentraban en el mar para ampliar el dominio de la Iglesia, el hombre atribuyó al Leviatán el símbolo del mal necesario. El último límite, hasta un gran descubrimiento, la bestia siempre al acecho, lista para devorar nuestras embarcaciones ante una victoria casi conquistada. Mientras la Iglesia intentaba infiltrarse en las civilizaciones nativas para expandir un imperio, los hombres temían que una bestia cruel se interpusiera ante ellos, exigiendo una acción ante una destrucción inminente. Y no puedo dejar de pensar en la finitud del hombre, en las largas semanas anticipando un enfrentamiento meramente teórico. Me encuentro pensando también en esos mismos hombres al desembarcar contando historias épicas que no vivieron. Leviatán se convirtió en el gran vigilante del océano, el emperador del mundo invisible. Leviatán era algo que el hombre no podía enfrentar, así que se convirtió en el chivo expiatorio. Su derrota demostraba la destreza del navegante, el heroísmo de la tripulación y, como ya dije, el miedo a lo desconocido. No solo un miedo que podemos encontrar, sino el miedo a no encontrarnos donde creemos estar. Y creo que se volvió simbólico, porque la Biblia nunca lo retrató de hecho como meramente físico. Lo curioso es que, a lo largo de los siglos, la figura del Leviatán evolucionó, siendo interpretada de maneras diversas, muchas veces asociada a algo mucho más que un simple monstruo marino. En el libro de Job, el Leviatán es presentado como una prueba para el protagonista. Cuando Dios desafía a Job a reflexionar sobre las fuerzas de la naturaleza que no puede controlar, menciona al Leviatán como la mayor de esas fuerzas. Algo que el hombre no puede dominar ni derrotar. El mensaje es claro. El Leviatán representa el caos que solo Dios puede contener, una metáfora de las fuerzas indomables de la creación. Esto es importante, porque Dios dice que el Leviatán no puede ser derrotado, solo Él tiene el poder para hacerlo. Pero los navegantes, al enfrentar al Leviatán, enviaban un mensaje a Dios. Nosotros podemos desafiar lo desconocido, navegar por los límites de nuestra percepción y regresar sanos y salvos. Pero al regresar con nada más que mentiras, surgió un nuevo símbolo. Podemos especular que el miedo era más importante que el propio enfrentamiento, que la mera suposición alejaría a los curiosos, que la aventura del hombre en el mar fue abreviada durante demasiado tiempo por un miedo simbólico, porque indicaba que el Leviatán era un mecanismo divino contra la permisividad del hombre. Llegar al otro lado era una concesión divina. Aquí, al igual que en la Biblia, el Leviatán es casi simbólico. Digo que es casi para no incurrir en un determinismo purista y negar relatos históricos que narran la existencia de criaturas marinas. Pero es importante reconocer que los leviatanes del pasado pueden ser solo especies que no se comprendían completamente en su época. Como la historia demuestra más veces de las que quisiéramos, la magia de una era es una actualización de software de otra. Pero sigamos adelante. Dios utiliza al monstruo para demostrar la soberanía divina sobre el universo, algo más allá de la comprensión humana. Pero este es solo el comienzo del misterio. A través de una lectura cuidadosa de las Escrituras, se percibe que el Leviatán es más que solo una criatura que actúa como vigilante. También es la personificación del caos, y sobre él operan ideas menos abstractas de lo que podríamos suponer. Al centrar tal criatura como instauradora del caos, las narrativas bíblicas demuestran que, para la esencia humana,
El mal solo puede ser combatido con la fe mediante intersecciones divinas. Y el caos opera al lado del mal, como humo y fuego. Donde hay desorden, el maligno habita. Pero centrémonos ahora en la palabra caos. Creo que es aquí donde comenzaremos a entender al Leviatán. El mar, en culturas más antiguas, siempre fue visto como una fuerza de destrucción incontrolable, y el Leviatán, siendo una criatura de esas aguas, lleva esa misma simbología. Es el poder bruto, la confusión y el miedo a lo desconocido. Pero el mundo cambió y el hombre aprendió a manipular herramientas para satisfacer nuevas demandas. El mar dejó de ser algo tan temido, pero el horizonte seguía siendo desconocido. Entonces una chispa de caos flotaba en la mente de la humanidad. A diferencia de otras mitologías, en la Biblia, el caos es algo que Dios ya ha dominado, ya ha puesto bajo su control. Entonces, el Leviatán en su esencia bíblica simboliza algo que Dios no teme. Una región que ha sido dominada por lo divino. Este monstruo simboliza que en los tormentos de noches aterradoras, ante el naufragio inminente del caos incomprendido, Dios puede consolarnos y brindarnos asistencia. El Leviatán simbolizaba eso. Un monstruo físico que requería intervención espiritual. Era el puente entre los hombres y Dios. También demuestra que el caos siempre está al acecho, y que sin la intervención divina, el mundo caería en desorden. El caos nunca es completamente comprendido por la percepción humana. Solo lo divino puede interceder y destruir el mal que es inmune a nuestros ataques. Por eso es tan difícil definir al Leviatán. Incluso al recurrir a lo que dice la Biblia, tendremos varios elementos distintos. Los fenicios creían que era similar a un cocodrilo. En Job tenemos un enfoque más filosófico. Solo en Isaías, en el capítulo 27, se le describe como una serpiente marina. Incluso si analizamos los documentos católicos durante la Edad Media, no tenemos respuestas más concretas. Creían que el Leviatán era un mal oculto, uno de los 7 príncipes del infierno. Representaba un pecado capital, el quinto, la envidia. Estas definiciones parecían moralmente ambiguas y se alejaban del mito y las definiciones más profundas sobre la criatura. Creo, como muchos también creen, que nada en la Biblia carece de sentido. Eso es bastante obvio. Pero tratándose de un Dios que lo prevé todo, creo que la Biblia dialoga con diferentes sociedades de diferentes maneras y niveles, a través de la misma organización silábica. Lo que me lleva a postular que no es la Biblia la que anticipa el curso de la humanidad, sino que el curso de la humanidad anticipa la Biblia. Entonces, imbuido de esta convicción de que había algo más profundo aquí, busqué otras referencias. Recurrí al esoterismo y descubrí que en muchos de estos textos, Leviatán también es visto como un guardián de secretos, una criatura que posee conocimientos más allá de lo que podemos comprender. Y de estos hallazgos hablaré ahora. Mientras que la Biblia introduce al Leviatán como una fuerza inmensa e incontrolable, la figura de esta criatura va mucho más allá de lo que se describe allí. El Leviatán salió de las profundidades de la tradición judeocristiana, pero sus raíces culturales son mucho más antiguas y extendidas. Para entender completamente al Leviatán, necesitamos retroceder a tiempos aún más remotos, donde el mar y el caos que representaba ya eran temas recurrentes en varias civilizaciones. Antes de ser conocido como el monstruo bíblico, el Leviatán ya era una figura presente en mitologías mesopotámicas y cananeas. En estas culturas, la batalla entre el orden y el caos se simbolizaba con frecuencia por la lucha entre dioses y criaturas marinas gigantescas. Un ejemplo claro es la serpiente Tiamat de la mitología babilónica, que también representa el caos y también debe ser derrotada para que el cosmos sea organizado. En la mitología cananea encontramos a Lotán, una serpiente marina de 7 cabezas. Aquí, la influencia de estos mitos es clara. El Leviatán, al igual que Tiamat o Lotán, simboliza el caos que precede a la creación, una fuerza bruta que desafía el orden divino. Pero mientras que en las tradiciones babilónicas y cananeas estas serpientes son eventualmente derrotadas, en la Biblia el Leviatán es una criatura que sigue existiendo, mantenida bajo control por Dios. Esta diferencia es fundamental, ya que nos muestra que en la visión judeocristiana el caos no se elimina, solo se contiene. A partir de este punto, el Leviatán se convierte en una figura emblemática en varias tradiciones. Se le empieza a ver como un símbolo de lo que está más allá del control humano, una fuerza de la naturaleza que desafía nuestra comprensión. El Leviatán, con el tiempo, deja de ser solo una criatura,
convirtiéndose en un concepto que representa todo lo imprevisible, amenazante y al mismo tiempo necesario para el mantenimiento del equilibrio cósmico. En la Cábala, por ejemplo, el Leviatán asume una connotación más profunda y esotérica. Se le ve como el guardián de los misterios ocultos, aquel que protege las verdades más profundas del universo. Dentro del misticismo judío, el Leviatán deja de ser solo el caos. Ahora opera en niveles superiores, vinculado a la génesis de la vida. Este monstruo marino, entonces, durante siglos de contribuciones, terminó convirtiéndose en un guardián del conocimiento prohibido, accesible solo para aquellos capaces de penetrar los misterios de la existencia. Estas tradiciones esotéricas también se conectan con otras culturas. En el zoroastrismo, por ejemplo, encontramos la figura de Asi-Dahaka, otro monstruo con forma de serpiente que representa el mal y el desorden, pero que, al igual que el Leviatán, está destinado a ser derrotado al final de los tiempos. La similitud es notable, reforzando la idea de que el Leviatán, al igual que estas criaturas, no solo existe para destruir, sino para probar la resistencia del orden y el bien. Esta recurrencia de monstruos marinos en las mitologías de todo el mundo apunta a un arquetipo universal: el mar como símbolo de lo desconocido, lo imprevisible y el caos, que en todas las civilizaciones debía ser confrontado. El Leviatán no es solo una criatura bíblica, sino una manifestación simbólica de cómo la humanidad, desde tiempos antiguos, veía el mundo que la rodeaba. El miedo al mar, a las tormentas, a las profundidades insondables, todo esto se refleja en la figura del Leviatán. Sin embargo, en la Biblia, la figura del Leviatán es singular porque no es derrotado por héroes o dioses guerreros. Ni siquiera el rey guerrero David lograría tal hazaña, como en las mitologías mesopotámicas. Es mantenido bajo control por Dios, lo que sugiere una visión más profunda sobre el caos. No necesita ser destruido, solo confinado. Esto nos lleva a la siguiente cuestión: si el Leviatán representa el caos que Dios controla, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del mal? Porque todos aquí aprendieron desde pequeños que el mal debe ser derrotado. Y podemos ir más allá. No solo debe ser derrotado, esa es su atribución. El mal solo existiría de esa forma para probar nuestra fe. Pero cómo funciona el mal en la humanidad es algo que no es fácil de describir. Entonces, dejemos el ambiente litúrgico y ampliemos el mapa. Históricamente, esta batalla cósmica no era una idea restringida al pueblo judío. Antes de su inclusión en la narrativa bíblica, esta tensión ya era explorada por varias civilizaciones que creían que el universo surgió de una lucha primordial entre fuerzas caóticas y divinas. El Leviatán, en su esencia, es una manifestación de estas fuerzas. Comencemos con los pueblos de Mesopotamia. Vamos a explorar la historia de Tiamat con más profundidad. Alrededor del año 2000 a.C., encontramos las primeras referencias al mito de la creación en la antigua Babilonia, donde el dios Marduk libra una batalla con Tiamat. Según el mito, Tiamat personificaba el caos y el desorden, amenazando con devorar el cosmos. Marduk, representando las fuerzas del orden y la civilización, derrotó a la serpiente de agua salada, utilizando su cuerpo para crear los cielos y la tierra. Y nuevamente tenemos la figura del Leviatán estableciéndose como un arquetipo incómodo y memorable. Un monstruo de las aguas, un ser que representa el desorden que precede a la creación, pero que eventualmente es subyugado por el orden divino. De la contienda nace la propia trama de la creación. El hombre surge de su derrota. El caos, de esta manera, no es la fuerza motriz maligna. Es el combustible que da inicio al mundo. Esta estructura mitológica continuó desarrollándose y fue ampliamente incorporada por las culturas vecinas. Los cananeos también querían contar su historia y lo hicieron con similitudes y adaptaciones. Este es el momento de explorar más de cerca cómo una mitología floreció alrededor del año 1500 a.C. Allí, los cananeos tenían su propia versión de esta batalla. El dios cananeo Baal, uno de los principales dioses de la fertilidad y de la tormenta, libró su propia guerra contra Lotán, un dragón marino de 7 cabezas. Al igual que Tiamat, Lotán representaba el caos acuático, el peligro constante de las aguas incontrolables que amenazaban la creación. La victoria de Baal sobre Lotán simbolizaba el triunfo del orden, la fertilidad y la vida sobre el desorden, la sequía y la muerte. Todo terreno divino es un esfuerzo doctrinal. Ningún gesto de un dios carece de intención. Por eso estudio algo que está más allá de las palabras.
que emerge en las intenciones. Baal era el dios supremo y no había imperios sobre él. Para su pueblo lo más importante era la fertilidad y el dominio climático. Esto genera una paradoja interesante, especialmente cuando hablamos de los cananeos. Pero ciertamente lo veremos en muchas culturas. El dios está definido por los anhelos, y no son los anhelos los que eligen al dios. Lo que nos lleva a suponer que, antes de la creación del cosmos, alguien necesitaba un orden que desafiara el caos, alguien suplicó por una contienda entre dos fuerzas antagónicas, y dentro de un entorno fértil, los fieles personificaron a Baal, y erigieron monumentos en su nombre, y reconstruyeron su paso diametralmente perpendicular a los pasos de Marduk y tantos otros. Y así surgió otro dios. Quizás contando una historia real y adaptada, lo que no hace que las civilizaciones sucesoras estén equivocadas. Nos daremos cuenta cada vez más, con la exposición de temas contundentes para la humanidad, de que somos cíclicos como el mar. Si pudiéramos definir el núcleo de la creación en dos términos divergentes, probablemente tendríamos por un lado el caos y por el otro el orden. Porque donde hay caos, nada es fértil. Quizás el caos sea de hecho anterior al mundo, pues antecede al orden divino. Leviatán tal vez represente así, retomando las narrativas bíblicas, el primer gran enfrentamiento. Pero Dios lo puso bajo cadenas. El mal perece ante la justicia divina en cualquier narrativa. Lo que destaca aquí es que en ambas tradiciones, mesopotámica y cananea, el caos es simbolizado por criaturas marinas gigantescas, y la creación del mundo se produce a partir de la victoria de las divinidades sobre estas fuerzas. Cuando miramos al Leviatán en la Biblia, queda claro que es una evolución directa de estos mitos anteriores. Esto tampoco se dice para reforzar ninguna contraindicación bíblica, son hechos. Muchas historias que están en la Biblia permeaban el imaginario de civilizaciones arcaicas. Se convirtió en el gran registro de la civilización humana, un compendio general. Es natural que, perpendicular al compendio, varias tradiciones hayan ido evolucionando. Para el cristianismo, existe una distinción sobre el origen y la validez de estos textos. Se les llama libros apócrifos, y representan para algunos el esfuerzo humano en la conservación de la fe, y para muchos otros, una herejía condenable. Porque al compilar los libros bíblicos, el cristianismo necesitaba construir una historia coherente. Esta es la versión sin críticas. Con esta búsqueda incansable de coherencia, tuvieron que esquivar errores cronológicos, evidencias que refutarían cánones consagrados y libros cuya autoría se atribuía falsamente a personajes bíblicos. Pero además de todo eso, también era importante evitar que cierto libro no estallara en una sabiduría homogénea. Afortunadamente, la tradición de conservar la fe y de contar historias sobrevivió al proceso, lejos de higienización y reescritura. Pero hay una gran diferencia en la forma en que el Leviatán es tratado en varias civilizaciones. Mientras que en Babilonia y Cananea, Marduk y Baal derrotan a sus serpientes y las utilizan para crear el mundo, en la Biblia, el Leviatán no es destruido. En cambio, es mantenido bajo control, una criatura que sigue existiendo en el plan de Dios. Aún poderosa, pero ya no una amenaza para el cosmos. Esto nos da una visión diferente sobre el papel del caos en la tradición judeocristiana. Esto sugiere que tal vez, para erradicar la rebelión de las masas, el caos debe existir. El caos debe mantenerse para recordarnos adversarios que solo Dios puede derrotar, para que sepamos que no somos autosuficientes. Este miedo, este temor congelante, nos haría volver siempre al amparo divino. Leviatán se convierte en el emisario de Dios, la bestia que existe en un plano meramente escénico, para demostrar la soberanía divina y nuestra sumisión. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. El Leviatán representa el desorden que, sin la intervención de Dios, tomaría el control de la creación. Es la fuerza que recuerda a los hombres su propia impotencia frente a la inmensidad del universo, y al mismo tiempo es el símbolo del poder absoluto. El monstruo marino ciertamente hizo que muchos navegantes europeos asistieran a misa. Al principio mencioné que Leviatán aparece en algunos relatos bíblicos. Aunque su ocurrencia es menos prominente en otros libros, los salmos muestran a un Dios que derrotó a la bestia, rompiendo sus cabezas en las aguas y ofreciendo sus restos a los animales del desierto. Esta imagen recupera los mitos más antiguos de la serpiente marina, pero el énfasis aquí no está en la batalla épica.
Si no eres un lector ávido de la Biblia, permíteme brevemente explicar que Salmos es el primer libro en mencionar a Cristo. También sucede al libro de Job. Es también el libro más largo de la Biblia. Representa el fin de los relatos más históricos y el comienzo de una exploración más poética. Entonces, no glorifica el combate, sino el poder soberano de Dios al someter al caos cuando sea necesario. El Leviatán es el caos domesticado, la fuerza destructiva que en las manos de Dios se vuelve inofensiva. Imagina el monstruo más aterrador, y aún así, minúsculo ante Dios. Cuanto más monstruoso pareciera el Leviatán, más fuerte se volvería Dios. Alrededor del año 700 a.C., los israelitas, ya inmersos en la tradición bíblica, fueron influenciados por otras culturas, especialmente por los asirios y babilonios. Durante el exilio babilónico, entre el año 586 y el año 538 a.C., muchos judíos estuvieron expuestos directamente a las tradiciones mesopotámicas, y es probable que esta convivencia haya moldeado aún más la figura del Leviatán. Cuando los israelitas comenzaron a registrar sus propias historias y mitologías, los elementos de estas civilizaciones más antiguas fueron fusionados en la narrativa bíblica. El libro de Isaías, por ejemplo, no solo describe físicamente a la bestia, convirtiéndose en uno de los responsables de las definiciones contradictorias sobre sus características. Describe el día en que Dios castigará al Leviatán, la serpiente huidiza y la serpiente tortuosa. Lo interesante es que ya no existe el peso de una contienda antigua y épica. Cuando Leviatán vivía en las profundidades de los océanos, no representaba solo una batalla terminada, un monstruo derrotado. Se convierte en un emblema del fin de los tiempos, una fuerza que será finalmente derrotada en el juicio final. Pero el Leviatán no es solo una entidad destructiva o que fue destruida. A lo largo de los siglos, su significado se ha expandido, simbolizando también el control de Dios sobre cosas que nunca desaparecen por completo, como los caminos desviados, la moralidad. En Isaías, esta visión apocalíptica del Leviatán muestra que, al igual que en el principio, el caos puede ser contenido, pero al final de los tiempos será derrotado. La lucha entre el caos y el orden es cíclica, y el Leviatán es el símbolo de esa lucha. Al hombre solo le queda comprender que ningún mal es eterno. Pero el tiempo pasó y Leviatán se alejó de su simple figura mitológica de una serpiente marina bíblica para convertirse en un elemento enigmático en el esoterismo. Al igual que muchas de las criaturas que desafían el orden, el Leviatán atrajo la atención. Todo el mundo acepta lo sagrado, pero busca lo profano. Su participación en el epicentro de una batalla cósmica o en la centralidad de una derrota creacionista lo convirtió en una entidad poderosa. Leviatán simbolizaba un antagonismo primitivo. Era la personificación de los verdugos humanos y sobrenaturales. Era a quien Dios condenaría a la derrota antes de una contienda y adoctrinaría a la humanidad antes de la aniquilación. Su papel tan rico generó estudios meticulosos. Como ya se mencionó, en la Cábala está relacionado con conceptos más abstractos de control y equilibrio. Leviatán llega a la superficie de la percepción humana a través de una bifurcación, tanto destructiva como creadora. Representa la dualidad de la existencia, el caos que no solo anticipa el orden, sino que lo sugiere, lo crea. Lo desconocido que, una vez desvelado, se vuelve necesario para la comprensión de las fuerzas ocultas del universo. Y este tema fue, sin duda, de extrema importancia para el esoterismo. Una de las interpretaciones cabalísticas más conocidas sobre el Leviatán es que está asociado a la Sefirá de Binah, la esfera de la comprensión en el esquema del árbol de la vida. En algunas lecturas esotéricas, Binah representa el aspecto femenino de la divinidad, el poder que contiene y moldea el caos. Leviatán, por tanto, estaría relacionado con este principio de contención, lo que lo convierte no solo en una fuerza destructiva, sino en un símbolo del potencial bruto que necesita ser controlado y moldeado para que la creación ocurra. La Cábala también nos muestra que el Leviatán no es una simple figura del mal. Por el contrario, es una parte esencial del equilibrio cósmico. En el Zohar, un libro que ya ha sido tema de video aquí en el canal, encontramos referencias al Leviatán. Es descrito como guardián del conocimiento y de la claridad. Pocos pueden acceder a esta dimensión perceptiva. Sabemos que muchos esotéricos intentaron y suelen intentar acceder a áreas bifurcadas dentro de la psique.
pues saben que dentro de nosotros reside el código sobre la creación y el dominio sobre las criaturas. También tenemos otra tradición en la larga trayectoria esotérica. Estoy hablando de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, una sociedad secreta del siglo XIX cuya importancia nos llevó a producir un video solo sobre ella. Para sus miembros, Leviatán era visto como un símbolo del poder interno que necesitaba ser domesticado para alcanzar la verdadera iluminación. Era como el monstruo marino que asustaba a los navegantes y les impedía llegar a su objetivo deseado. Y por más increíble que pueda sonar, no podemos hablar de caos interno dentro de la estructura promulgada por Leviatán sin detenernos brevemente en el pensamiento psicoanalítico de Carl Jung. Él creía que todos los seres humanos llevaban dentro de sí una parte reprimida, que llamó la sombra, compuesta por aspectos de nuestra personalidad que no aceptamos y por lo tanto ignoramos o rechazamos. El Leviatán, entonces, puede verse como una personificación de esa sombra, una fuerza que vive en las profundidades del inconsciente, un ser que solo se revela cuando es convocado o desafiado, un ser que no puede ser domesticado. Porque para Jung, la sombra necesitaba ser integrada en la personalidad consciente para que el individuo pudiera alcanzar la totalidad del ser. Esto implica que el Leviatán, el caos interno, no es algo que deba ser destruido, sino comprendido y asimilado. Representa lo desconocido dentro de nosotros, que debe ser explorado y aceptado para que podamos crecer y transformarnos. Sé que pueden estar pensando en el autoconocimiento, y ciertamente es difícil hablar de integración y no pensar en enfoques humanistas. Sin embargo, es casi imposible hablar de la mente sin entender que su funcionamiento no evoluciona a partir de conflictos, sino de asimilaciones. Por eso, con bastante calma, necesito retomar los textos católicos sobre el reinado de Leviatán. Descubrí que existía una idea más o menos rígida sobre el monstruo marino, asociada directamente con la demonología del período medieval. En textos cristianos esotéricos, por ejemplo, especialmente durante la Edad Media, el Leviatán era uno de los príncipes del infierno. Entonces, podemos afirmar que Leviatán era un demonio sin ninguna inferencia mitológica o simbólica. Pero no era la personificación del mal, era la personificación de la envidia, ya lo mencioné aquí. Su función era vigilar las puertas del infierno, como lo hacía de hecho en los mares. Esta asociación con el infierno y el pecado reforzó la imagen del Leviatán como una entidad ligada al peligro, la tentación y la destrucción moral. Incluso dentro de esta perspectiva demonológica, el Leviatán sigue siendo descrito como un guardián, solo que ahora guarda el infierno y los secretos de las almas condenadas, como si la historia tuviera un nivel de saturación, y a partir de cierto punto se vuelve imposible diluirla. Pero lo mejor lo dejé para contar ahora. En círculos gnósticos, por ejemplo, el Leviatán era visto como parte de la creación corrompida por el Demiurgo. ¿Ya lo conoces? El dios imperfecto responsable de la creación del mundo material. En el gnosticismo, el Leviatán personifica las imperfecciones del mundo físico y la necesidad de trascenderlo. El camino hacia la salvación es espiritual e individual. Para que logremos llegar al nivel más elevado de las esferas, debemos enfrentarnos a obstáculos. Y Leviatán es una de las barreras que debían ser superadas para alcanzar el reino. De todas las interpretaciones, lo que se mantiene constante es el papel del Leviatán como guardián. Ya sea del conocimiento oculto, de las profundidades del inconsciente o de las fuerzas destructivas que gobiernan el mundo, siempre será un mal necesario entre nuestras aspiraciones finales, ya sean la trascendencia, la gnosis o llegar a una isla. A medida que Leviatán atravesaba las eras y los mares, su influencia se extendió más allá de las fronteras de la religión, penetrando en la filosofía, la literatura y la cultura popular. Uno de los mayores hitos de esta transición ocurrió en el siglo XVII, con la publicación de la obra Leviatán, del filósofo inglés Thomas Hobbes, en 1651. Es imposible mencionar a Leviatán sin referirse a él. Hobbes utiliza al monstruo bíblico como metáfora del Estado y el poder soberano. Según Hobbes, en ausencia de un gobierno fuerte y centralizado, los seres humanos serían arrastrados a un estado de caos y guerra constante, el famoso estado de naturaleza. Argumenta que la única forma de evitar esta condición caótica era la creación de un poder absoluto, un Leviatán que pudiera mantener el orden y la paz entre los individuos. De Hobbes tomaré la última personificación del monstruo marino,
la de la autoridad necesaria para contener el caos inherente a la condición humana. Necesitamos entender qué llevó a Hobbes al Leviatán. Vio la sociedad desmoronándose en conflictos internos, y su respuesta filosófica fue crear una justificación para el poder absoluto como un medio para salvar a la civilización de la destrucción. Existía una idea predominante en la época de que el orden presupone un período de desorden, algo incluso lógico. Paradójicamente, al elegir al Leviatán como el constructor de la paz, Hobbes demostró que el bien y el mal imperan sobre el mismo continente.